Nadie rió esa noche. El hombre que hizo reír a todo un país estaba solo, debilitado y cargando con un silencio más pesado que su fama. Esa figura exagerada, irreverente y luminosa ya no existía a la vista del público, y lo que estaba a punto de suceder marcaría el final más triste de un ídolo que parecía invencible. Tintán fue querido como pocos, criticado como muchos y olvidado cuando más lo necesitaba. Pero lo que casi nadie sabe es qué lo destruyó por dentro. No fue solo el alcohol, ni su salud, ni siquiera el abandono. Fue algo mucho más profundo, algo que solo se reveló cuando ya era demasiado tarde. Al final de esta historia, comprenderás por qué su caída fue más dolorosa de lo que imaginas. Suscríbete, dale a me gusta para ayudar al canal, apoya con un super thanks si puedes y comenta qué te sorprendió más. Antes de cualquier reconocimiento público, Germán Valdés ya albergaba en su interior una complejidad humana que iba mucho más allá de la risa fácil que más tarde lo haría famoso, pues su esencia se forjaba mediante una rara combinación de curiosidad constante, profunda sensibilidad emocional y una mente que jamás aceptaba límites impuestos sin cuestionarlos. Desde temprana edad, demostró una aguda percepción del mundo que lo rodeaba, observando a las personas, las situaciones y los comportamientos con una mirada atenta y casi analítica, como quien intenta comprender no solo lo visible, sino también lo que se esconde tras las apariencias. Esta forma de ver la realidad lo hacía inquieto, incapaz de acomodarse a patrones rígidos o aceptar verdades preconcebidas, lo que lo llevaba a buscar constantemente nuevas formas de expresarse y posicionarse en la vida. Su inteligencia se manifestaba de forma práctica e intuitiva, permitiéndole respuestas rápidas, asociaciones inesperadas y una capacidad de improvisación que impresionaba a quienes convivían con él. Pero esta misma agilidad mental iba acompañada de una sensibilidad que lo dejaba emocionalmente expuesto. Germán lo sentía todo con intensidad, absorbiendo tanto el entusiasmo como la decepción con la misma profundidad, creando un delicado equilibrio entre la fuerza creativa y la vulnerabilidad interior. Conectaba fácilmente con la gente, creando vínculos espontáneos e inspirando simpatía de inmediato, pero tras este carisma se escondía una constante necesidad de aceptación, casi como si el afecto externo fuera un combustible esencial para su estabilidad emocional. Para él, la risa no era solo una expresión de alegría, sino un lenguaje de supervivencia emocional, una forma de asegurarse de ser visto, reconocido y querido. Al hacer reír a los demás, Germán encontraba significado y validación, sintiendo que su presencia tenía un valor e impacto reales. Sin embargo, esta misma dinámica lo colocaba en una posición frágil, ya que el silencio o la indiferencia se interpretaban como signos de profundo rechazo. Temía no ser suficiente, no ser recordado, no dejar huella, y este miedo se manifestaba silenciosamente, a menudo oculto tras actitudes ligeras y relajadas. La necesidad de aprobación no provenía de una vanidad superficial, sino de un deseo genuino de pertenecer, de sentirse parte de algo más grande y de que su existencia tuviera sentido para los demás. Germán era consciente de que su humor surgía de observaciones críticas y sensibles de la vida cotidiana, pero rara vez reflexionaba sobre el coste emocional de estar siempre disponible para entretener, aliviar la tensión y mantener un ambiente alegre. A menudo, inconscientemente asumía la responsabilidad de ser el alivio emocional en los espacios que ocupaba, como si fuera su deber evitar que el peso de la realidad recayera sobre los demás. Esta postura, si bien admirable, exigía una tensión constante, ya que le dejaba poco espacio para aceptar sus propias vulnerabilidades. Su sensibilidad también se manifestaba en una profunda empatía que le permitía percibir fácilmente el dolor ajeno y ser afectado por él, cargando con emociones que no eran solo suyas.
Germán reflexionó profundamente sobre el significado del éxito y la popularidad, comprendiendo intuitivamente que el reconocimiento colectivo puede ser inestable y condicional, y esta percepción lo acompañó como un pensamiento persistente que alimentaba tanto su creatividad como su ansiedad. Sabía que complacer a los demás era una tarea efímera, que el aplauso podía desaparecer tan rápido como aparecía, y esta conciencia lo impulsaba a reinventarse constantemente, incluso antes de que cualquier personaje tomara forma. Al mismo tiempo, esta búsqueda continua de relevancia le impedía descansar emocionalmente, ya que siempre sentía la necesidad de demostrar algo, de mantener viva la conexión con los demás para no volverse invisible. Germán tenía una relación intensa con sus propias emociones, oscilando entre momentos de entusiasmo creativo y periodos de silenciosa introspección, en los que cuestionaba sus decisiones y su valía personal. Poseía una rara habilidad para transformar observaciones sencillas en comentarios significativos, utilizando el humor como herramienta de reflexión social y como medio de expresión emocional. Pero esta habilidad también funcionaba como una armadura que lo protegía de exponer directamente sus inseguridades. En su vida privada, dudaba constantemente de hasta qué punto era amado por quien realmente era, y no solo por lo que ofrecía a los demás. El miedo a dejar de importar no estaba únicamente ligado a su carrera o éxito, sino a su propia identidad, ya que Germán asociaba el afecto que recibía con la confirmación de su existencia emocional. Esta delicada relación entre dar y recibir atención moldeó su personalidad e influyó profundamente en su forma de relacionarse con el mundo. Deseaba ser reconocido no como un símbolo o una figura pública, sino como alguien con sentimientos, limitaciones y contradicciones, aunque rara vez verbalizaba esta necesidad. Su inquietud lo llevó a desafiar normas y expectativas, no por provocación gratuita, sino por una necesidad interior de autenticidad, de vivir conforme a sus percepciones y emociones. Germán Valdés fue, sobre todo, un hombre que transformó la sensibilidad en movimiento, la inteligencia en expresión y el miedo en impulso creativo, navegando constantemente entre el deseo de libertad y la necesidad de aceptación, entre la alegría que ofrece el mundo y la búsqueda silenciosa de reconocimiento genuino, construyendo una identidad humana rica y compleja mucho antes del nacimiento de cualquier mito. Sentía fascinación por observar los detalles más sutiles de las interacciones humanas, cada gesto, cada mirada, cada cambio de tono de voz o expresión facial, comprendiendo intuitivamente lo oculto, lo dicho entre líneas y lo invisible. Esta aguda percepción lo convirtió en un agudo comentarista del comportamiento humano, siempre dispuesto a transformar situaciones cotidianas en reflexiones humorísticas o críticas, pero también cargadas de verdad emocional. Germán Valdés era consciente de su propia fragilidad, pero al mismo tiempo creía en el poder transformador del humor y la creatividad para superar obstáculos, resolver tensiones y crear vínculos, utilizando su arte no solo como entretenimiento, sino como un puente entre él mismo y las emociones de quienes lo rodeaban. Cargaba con una tensión constante entre el deseo de ser visto como individuo y, simultáneamente, desempeñar un papel público que exigía energía y presencia, consciente de que cada sonrisa provocada, cada aplauso recibido, aunque gratificante, podía enmascarar el peso de su soledad, sus dudas y el deseo de ser comprendido plenamente. Este delicado equilibrio entre vulnerabilidad y carisma moldeó no solo su carácter, sino también su forma de interactuar con amigos, familiares y colegas, estableciendo relaciones intensas y profundas, pero también relaciones llenas de expectativas silenciosas y miedos no expresados. Germán reflexionaba sobre la vida con una profundidad excepcional, considerando constantemente la fugacidad del éxito, la fragilidad de las relaciones y la importancia de mantener la autenticidad, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía valorar solo las apariencias, los resultados o las actuaciones. Cuando surgió Tintán, México se enfrentó a algo nunca antes experimentado:
Una combinación de irreverencia, carisma e innovación que transformó por completo la percepción del público sobre el entretenimiento y el humor. Su estilo era completamente distinto a cualquier otra película de la época, ya que no se trataba de una comedia elegante, sofisticada ni refinada, sino de una expresión genuina de la vida cotidiana, de la calle, de la gente, que se dirigía directamente a cada espectador de forma franca, audaz y enérgica. Logró entretener y desafiar, involucrar y provocar simultáneamente, presentando un humor que no era solo una broma, sino reflexión social y crítica social. Su combinación del español con el inglés fue más que un recurso lingüístico, fue una declaración de identidad y pertenencia, un puente entre culturas y una forma de subvertir normas y expectativas sin perder ligereza, haciendo su obra accesible y al mismo tiempo innovadora. Romper la cuarta pared, mirar directamente a la cámara e interactuar con el público, incluso dentro de la ficción, creó una sensación de cercanía sin precedentes, como si cada espectador fuera parte de la escena, testigo y cómplice de lo que sucedía. Esta estrategia consolidó su capacidad para dominar tanto el escenario como la pantalla. México no solo lo aceptó, sino que se enamoró de él de forma inmediata e intensa, y la respuesta popular fue abrumadora, reflejada en las filas en las salas de cine, los éxitos de taquilla y el reconocimiento casi instantáneo del nacimiento de un ícono. Cada película que estrenaba no era solo una obra de entretenimiento, era un evento cultural, un momento en el que familias enteras se reunían para reír, identificarse y conectar con algo más grande que el personaje, porque Tintán representaba la libertad, la irreverencia y la posibilidad de romper esquemas sin perder la humanidad. Fue, a la vez, un amigo, un provocador y un portavoz de una nueva era, capaz de transmitir sentimientos y pensamientos antes reprimidos por la moral conservadora, las convenciones rígidas y un sistema cultural que privilegiaba el formalismo y la convención. Su ascenso fue meteórico, y su nombre rápidamente se convirtió en sinónimo de cine de calidad y un enfoque innovador que nadie más podía ofrecer. No solo dirigió películas, sino que creó un universo a su alrededor, un espacio de creatividad que se expandió a la música, la danza, la improvisación y la experimentación, convirtiéndose en un fenómeno multifacético. Sin embargo, a medida que su fama crecía, surgieron sutiles señales de que no todo estaba bajo control. La personalidad que lo había catapultado al estrellato comenzó a cobrar vida propia, haciéndose más grande que el hombre que la había engendrado. La intensidad de las expectativas del público, la constante demanda de nuevas producciones y el ritmo extenuante de rodajes y apariciones públicas comenzaron a pasarle factura. Germán Valdés, el hombre detrás del mito, se vio presionado para mantener un nivel de interpretación que parecía imposible de sostener por mucho tiempo. Y esta presión invisible pero constante comenzó a generarle agotamiento emocional y físico. La personalidad devoró su energía, consumió su tiempo y absorbió sus emociones, dejándole poco espacio para respirar, reflexionar y cuidarse. Pocos se dieron cuenta, en el calor del éxito, que la brillantez externa escondía a un hombre exhausto, luchando por mantener una imagen que debía satisfacer una expectativa colectiva que crecía día a día. Mientras las cámaras captaban su sonrisa, sus gestos y su perfecta sincronización cómica, Germán sentía la tensión silenciosa de la necesidad constante de ser más de lo que ya había demostrado ser. La libertad que transmitía en pantalla contrastaba con la sensación de encierro que comenzaba a instalarse en su vida personal, y el hombre que una vez encontró placer y autenticidad en crear su humor, ahora se daba cuenta de lo que lo consumía. Cada actuación, cada diálogo, cada improvisación conllevaba la responsabilidad de mantener viva la magia, alimentar la leyenda y asegurar que el público siguiera creyendo en ese universo alegre, irreverente y sin censura. Esta dualidad entre la personalidad pública y la privada se volvió cada vez más difícil de gestionar. El público solo veía la brillantez, la espontaneidad y la libertad, pero no podía ver la soledad, el agotamiento y la presión que se acumulaban tras la cautivadora personalidad. El éxito trajo privilegios, fama y oportunidades, pero también aisló a Germán,
alejándolo de los momentos sencillos, las experiencias cotidianas y la posibilidad de existir más allá de la imagen que había creado. Pasaba largas horas estudiando diálogos, ensayando pasos y ajustando matices para mantener la autenticidad, sacrificando a menudo el descanso, el ocio y las relaciones personales. A pesar de ello, su compromiso era total, y esta dedicación era reconocida por el público, que quedaba fascinado por su capacidad para reírse de sí mismo y de situaciones que antes parecían triviales o banales. Tintán no era solo un comediante, era un artista completo, capaz de bailar, cantar, improvisar y crear conexiones emocionales que perduraron generaciones. Pero el precio de este genio comenzó a manifestarse en pequeñas fracturas internas que se harían más evidentes con el tiempo. Cada aplauso alimentaba su autoestima, pero también reforzaba el ciclo de dependencia emocional de la aceptación ajena, haciéndolo vulnerable a la más mínima señal de rechazo o crítica. La dinámica entre el personaje y el hombre se volvió cada vez más compleja, pues cuanto más lo adoraba el público, más difícil le resultaba a Germán separar su verdadera identidad de la imagen construida, creando tensiones internas que se acumulaban silenciosamente. Comprendía que necesitaba seguir innovando, manteniendo la frescura de su humor y asegurándose de que cada actuación fuera memorable. Pero esta conciencia le generaba una presión constante, ya que cualquier desliz podía afectar la percepción que los demás tenían de él. Al mismo tiempo, su creatividad no permitía la complacencia, impulsándolo a experimentar, mezclar estilos y desafiar constantemente las convenciones, como una necesidad casi vital para expresarse. Esta inquietud creativa y el sentimiento de responsabilidad por el éxito colectivo del público creaban un dilema constante entre la libertad que transmitía y la exigencia interna de no decepcionar a nadie. Incluso rodeado de fans, amigos y colegas, Germán sentía una silenciosa soledad, una distancia entre lo que mostraba externamente y lo que experimentaba internamente. La fama, que parecía un regalo maravilloso, era también una prisión invisible que exigía un compromiso constante que no permitía pausas, errores ni descanso emocional. Siguió ofreciendo todo de sí mismo, con generosidad, humor y energía, pero cada día se le hacía más difícil mantener la intensidad que el personaje exigía. Cada risa que provocaba en el público, cada aplauso recibido, funcionaba simultáneamente como una recompensa y como un refuerzo de un ciclo de presión silenciosa, pues demostraba que aún necesitaba estar a la altura de lo que Tintán representaba para la gente. La consecuencia de esto fue que Germán comenzó a sentir que el personaje que había creado tomaba el control de su propia vida, moldeando sus elecciones, horarios, relaciones y decisiones de una manera cada vez más invasiva. Experimentó la fama en su forma más extrema, con la obligación de estar siempre disponible, siempre creativo, siempre cautivador, mientras que el hombre detrás del mito se veía gradualmente consumido por la exigencia de mantener viva la leyenda. La identidad de Tintán se volvió tan potente y exigente que amenazó con engullir a Germán, haciendo que el equilibrio entre el artista y el ser humano fuera cada vez más inestable. Este proceso gradual de fusión entre el hombre y el personaje no fue percibido por el público, que solo veía diversión, irreverencia y talento, pero fue profundamente sentido por el propio Germán, quien intentó mantener el control sobre sí mismo mientras el personaje ganaba autonomía sobre su vida. Al mismo tiempo, la energía creativa que lo impulsaba permaneció intacta, permitiéndole crear momentos memorables de humor, baile, música e improvisación, pero a un costo emocional silencioso que se acumulaba día tras día, noche tras noche, presentación tras presentación. Así, el ascenso de Tintán al estrellato no fue solo una trayectoria de éxito y reconocimiento, sino también el inicio de un complejo proceso de transformación, desgaste y fusión entre la personalidad pública y el hombre privado. Un fenómeno que cautivó a todo México y al mismo tiempo comenzó a dejar profundas huellas en la vida de Germán Valdés,
algo que pocos podrían haber imaginado y que se haría cada vez más evidente con el paso de los años. El éxito que alcanzó Tintán trajo consigo una serie de desafíos y consecuencias inesperadas que comenzaron a afectar su vida profunda y constantemente. Inicialmente, el consumo de alcohol formaba parte de reuniones sociales, celebraciones y momentos de camaradería con colegas, pero con el tiempo dejó de ser meramente recreativo y se transformó en una adicción, moldeando silenciosamente rutinas, actitudes y decisiones, casi imperceptiblemente para quienes observaban desde afuera. Las noches que antes estaban llenas de risas e interacciones alegres comenzaron a extenderse indefinidamente, trayendo consigo fatiga acumulada, irritabilidad y dificultades para mantener la concentración en las actividades diarias y profesionales. El rodaje, que antes fluía con naturalidad gracias a la energía, la improvisación y el carisma de Tintán, comenzó a enfrentar obstáculos, retrasos y dificultades de interpretación, generando tensión con productores, directores y compañeros de elenco. El ambiente laboral se volvió cada vez más inestable y los pequeños conflictos escalaron a discusiones abiertas, quebrantando la confianza que se había construido durante años de dedicación y talento. La presión del público y las expectativas del mercado, que antes parecían impulsar su creatividad, comenzó a transformarse en una carga emocional que agravó su dependencia y agotamiento. Los productores, que antes veían a Tintán como una garantía de éxito, comenzaron a cuestionar su fiabilidad y proyectos prometedores fueron cancelados o confiados a otros actores que demostraron ser más disciplinados y constantes, reduciendo gradualmente el espacio actoral del artista, antaño indispensable. Al mismo tiempo, su salud física comenzó a reflejar los excesos de años de intenso trabajo, noches de insomnio y consumo excesivo de alcohol, manifestándose en problemas hepáticos, fatiga extrema, pérdida de energía y la necesidad de frecuentes hospitalizaciones para tratar complicaciones que, aunque visibles, a menudo eran subestimadas por el propio artista. El deterioro de su salud impactó directamente en su desempeño, creando un ciclo en el que la fatiga, el estrés y el consumo de alcohol se potenciaban mutuamente, dificultando cada vez más mantener la imagen que el público y la industria esperaban. Junto a estos problemas, el cine mexicano experimentaba transformaciones significativas, con la aparición de nuevos rostros, estilos y formatos que comenzaron a atraer la atención del público y a redefinir el mercado del entretenimiento. El espacio que Tintán ocupaba con seguridad y hegemonía comenzó a reducirse, y la percepción de indispensabilidad fue reemplazada gradualmente por la sensación de que su rol había perdido protagonismo, lo que le provocó frustración, tristeza y la dolorosa conciencia de que la carrera que había construido con tanto esfuerzo se veía cuestionada por fuerzas externas. El rechazo velado del mercado se sumó a la sensación de distanciamiento del público, que antes lo idolatraba, pero que ahora comenzaba a interesarse por nuevos talentos y narrativas diferentes, creando una experiencia de soledad aún más intensa, a medida que el amor y el reconocimiento que antes alimentaban su autoestima y energía emocional se volvían menos constantes y visibles. Este distanciamiento del público, sumado a problemas de salud y dificultades profesionales, creó una creciente tensión interna, donde el hombre detrás del personaje se sentía cada vez más aislado, vulnerable e incapaz de recuperar el control de su propia vida. El personaje que alguna vez pareció una extensión de la libertad e irreverencia de Germán Valdés comenzó a reflejar no solo talento, sino también el peso de la responsabilidad y las expectativas que ahora se convertían en una carga. La presión por estar a la altura de la imagen construida a lo largo de los años se volvió casi insoportable, y la conciencia de que cualquier desliz podría afectar permanentemente su carrera aumentó la ansiedad y reforzó la dependencia de hábitos perjudiciales que ofrecían un alivio temporal, pero no soluciones duraderas. Cada día que pasaba, la energía que antes permitía brillantes improvisaciones y actuaciones memorables disminuía, y la frustración consigo mismo y con la industria generaba un ciclo de intensa autocrítica y sentimientos de impotencia. Veía a sus colegas alcanzar el éxito, a nuevos actores ganar terreno, y sentía que el tiempo de relevancia de Tintán se agotaba, lo que dificultaba aún más separar al hombre del mito, a la persona del personaje,
al talento de la necesidad de aprobación externa. Esta constatación era dolorosa y constante, intercalada con momentos de alegría y aplausos que le recordaban que el público, que antaño lo había mantenido vivo y vibrante, ahora empezaba a buscar otras historias y otros nombres. La soledad, aunque invisible para quienes veían las películas y las actuaciones, era profunda y emocionalmente agotadora, creando una sensación de vacío que no podía llenarse con éxitos temporales ni recuerdos del pasado. Cada día que pasaba, la energía que antes permitía brillantes improvisaciones y actuaciones memorables disminuía, y la frustración consigo mismo y con la industria generaba un ciclo de intensa autocrítica y sentimientos de impotencia. Veía a sus colegas alcanzar el éxito, a nuevos actores ganar terreno, y sentía que el tiempo de relevancia de Tin Tan se agotaba, lo que dificultaba aún más separar al hombre del mito, a la persona del personaje, al talento de la necesidad de aprobación externa. Esta constatación era dolorosa y constante, intercalada con momentos de alegría y aplausos que le recordaban que el público, que antaño lo había mantenido vivo y vibrante, ahora empezaba a buscar otras historias y otros nombres. La soledad, aunque invisible para quienes veían las películas y las actuaciones, era profunda y emocionalmente agotadora, creando una sensación de vacío que no podía llenarse con éxitos temporales ni recuerdos del pasado. Cada día que pasaba, la energía que antes permitía brillantes improvisaciones y actuaciones memorables disminuía, y la frustración consigo mismo y con la industria generaba un ciclo de intensa autocrítica y sentimientos de impotencia. Veía a sus colegas alcanzar el éxito, a nuevos actores ganar terreno, y sentía que el tiempo de relevancia de Tin Tan se agotaba, lo que dificultaba aún más separar al hombre del mito, a la persona del personaje, al talento de la necesidad de aprobación externa. El hombre que una vez dictó las reglas del humor, el comportamiento y la innovación cultural, ahora se sentía desafiado y desestabilizado, necesitando confrontar no solo el panorama cambiante, sino también los límites de su propia resiliencia física, emocional y psicológica. Este proceso de declive fue gradual, silencioso y, sin embargo, inevitable, a medida que hábitos que inicialmente parecían inofensivos o incluso complementarios a la vida de un artista se transformaban en factores de desgaste que minaban constantemente su energía, concentración y salud. El alcoholismo, que antes parecía social, comenzó a dominar sus agendas, pensamientos y decisiones, convirtiéndose en una fuerza que interfería en todos los aspectos de su vida diaria, tanto profesional como personal, creando conflictos con colegas, directores y familiares, y transformando cada interacción en un desafío y tensión. El rodaje se complicó, requiriendo paciencia, ajustes y la mediación de problemas que antes no existían, lo que entorpeció el ritmo de producción y mermó la confianza de productores y socios. Esta pérdida de confianza, sumada a la disminución de oportunidades y la percepción de que Tin Tan ya no era indispensable, afectó no solo su carrera, sino también su autoestima y motivación, reforzando el ciclo de dependencia y agotamiento emocional. Al mismo tiempo, los cambios en la industria cinematográfica, con nuevos estilos, tecnologías y rostros que captaban la atención del público, crearon una sensación de desplazamiento, de pérdida de relevancia y de que su glorioso pasado ya no era suficiente para sostener el presente. La percepción de ser olvidado por el público, que alguna vez lo idolatraba, incrementó el dolor emocional, pues demostraba que el tiempo y los cambios inevitables estaban transformando el espacio que ocupaba Tin Tan y que necesitaba enfrentar no solo la competencia, sino también su propia capacidad para seguir siendo el artista que México conocía y amaba. Simultáneamente, las complicaciones de salud se intensificaron, convirtiendo cada día en un esfuerzo adicional, y cada hospitalización en un recordatorio de que se estaban alcanzando los límites físicos y emocionales y que sería necesario replantear prioridades, hábitos y decisiones. La tensión entre la necesidad de seguir actuando, la presión por cumplir con las expectativas del público y la fragilidad física creó un ciclo complejo y agotador, donde el genio artístico debía equilibrarse con la atención médica, a menudo descuidada o pospuesta en nombre del éxito continuo. En este escenario, lo que una vez fue placer se convirtió en una obligación,
y la libertad que caracterizaba a Tintán fue reemplazada por una sensación de control externo y exigencias constantes, reflejando el precio oculto de la fama y el reconocimiento. La conciencia de que el público, que antaño lo mantenía vibrante y seguro, comenzaba a alejarse, intensificó aún más el impacto emocional, creando momentos de soledad, reflexión y cuestionamiento sobre su propio futuro y relevancia. Cada aplauso perdido, cada película que no llegaba a la taquilla como antes, cada comentario crítico o desconfianza profesional reforzaba la percepción de decadencia e hizo que Germán Valdés confrontara dolorosamente la fragilidad de la fama, la salud y la percepción pública. Este periodo de excesos y decadencia, marcado por el alcohol, las largas noches, el agotamiento, la mala salud, los conflictos con los productores, la pérdida de confianza, la disminución de oportunidades y los cambios en la industria cinematográfica, simbolizan no solo la vulnerabilidad humana tras el ícono, sino también la realidad de que incluso los mayores talentos están sujetos a las consecuencias de decisiones personales, presiones externas e inevitables transformaciones sociales. El golpe final que Germán Valdés experimentó no se manifestó en el escenario ni en la pantalla, sino en el ámbito emocional, y fue en este territorio donde se reveló su mayor vulnerabilidad. A lo largo de los años, había construido una carrera impecable, basada en el talento, la improvisación y un carisma inigualable, e incluso ante un éxito rotundo, la sensación de reconocimiento absoluto nunca lo acompañó de forma constante. Poco a poco, una profunda tristeza comenzó a dominar sus días, una persistente sensación de abandono que se filtraba en cada acción, cada momento de silencio, cada mirada al espejo. La comprensión de que su talento podría haber sido infrautilizado, de que las oportunidades podrían haber sido desperdiciadas, se volvió cada vez más insoportable, al comprender que el sistema, la industria y el público, de alguna manera, habían usado su brillantez para su propio beneficio, y luego, cuando surgieron nuevas caras y nuevas historias, lo descartaron silenciosa e inevitablemente. Esta sensación de marginación, de que su valor fuera ignorado tras años de dedicación, golpeó a Germán con una intensidad devastadora, provocando reflexiones sobre la justicia, el reconocimiento y el precio de la fama. Se sentía traicionado, no por personas en concreto, sino por el propio ritmo de vida y la carrera que había abrazado con tanto entusiasmo y pasión. Su salud, ya debilitada por años de excesos, noches interminables y agotamiento físico, comenzó a deteriorarse irreversiblemente, y los síntomas se hicieron visibles no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban y trataban de ayudarlo. La fatiga extrema, la pérdida de energía, la fragilidad física y las constantes crisis de salud limitaron su capacidad de trabajo, transformando tareas que antes eran naturales y sencillas en desafíos casi insuperables. El hombre que había conquistado teatros abarrotados, que había dominado el escenario con improvisaciones memorables y que había convertido cada escena en un espectáculo, ahora dependía de otros para realizar acciones básicas. Y esta dependencia gradual creó una carga emocional que se sumaba a la frustración de no poder ejercer plenamente su arte. La sensación de impotencia se hizo cada vez más presente, pues cada movimiento requería un esfuerzo extra, cada decisión debía ser cuidadosamente calculada y cada interacción conllevaba el miedo a no estar a la altura de las propias expectativas. Al mismo tiempo, la soledad que antes se escondía entre multitudes de fans, aplausos y grabaciones se hizo más evidente y dolorosa, y Germán comprendió que, independientemente del impacto que hubiera causado, la fama y el reconocimiento nunca estaban garantizados de forma constante. Comprendió con dolor que los aplausos, que antes parecían infinitos e inquebrantables, no acompañan a nadie hasta el final, y que cada momento de gloria tiene un límite invisible que no se puede ignorar. Esta revelación no solo fue amarga, sino también transformadora, pues trajo consigo una comprensión brutal de la naturaleza efímera de la admiración y la necesidad de encontrar un valor interior que no dependiera de la aprobación externa. Reflexionar sobre su propia trayectoria, el talento desperdiciado y las oportunidades perdidas le trajo complejos sentimientos de arrepentimiento, tristeza y frustración, pero también un reconocimiento tardío de que había construido una carrera extraordinaria,
aunque marcada por limitaciones, fracasos y circunstancias adversas. El impacto emocional se manifestó en actitudes, gestos y pensamientos que reflejaban tanto el peso de su carrera como la conciencia del esfuerzo físico que la acompañaba. Cada intento de retomar proyectos, participar en rodajes o interactuar con el público requería un esfuerzo sobrehumano, y el resultado a menudo era insuficiente dadas las exigencias del mercado y la propia percepción que Germán tenía de su actuación. La vida cotidiana, que antes se desarrollaba de forma natural y autónoma, se llenó de obstáculos y las tareas sencillas empezaron a depender de ayuda externa, reforzando la sensación de pérdida de control y autonomía. La presencia constante de cuidadores, amigos cercanos y familiares se volvió esencial, pero aún así el dolor emocional persistió, ya que la independencia y la libertad que caracterizaron su juventud y su apogeo profesional se habían visto limitadas, y la conciencia de que el tiempo y las circunstancias habían alterado su rol en el mundo le imponía un peso casi insoportable. Germán pasó horas reflexionando sobre los momentos en el que el público se reía de sus actuaciones, sobre el impacto que había tenido en la vida de tantas personas, pero también sobre la soledad que impregnaba cada logro y cada aplauso que ahora parecía lejano. Comprendió con dolorosa claridad que el reconocimiento externo jamás podría reemplazar la necesidad de cuidado interior, de atención a la propia salud física y emocional, y que la fama, por intensa y abrumadora que sea, no ofrece protección contra el desgaste, la fragilidad y la sensación de abandono que inevitablemente acompañan a la vida. Esta comprensión trajo consigo una mezcla de arrepentimiento y resignación, pues el artista comprendió que mucho de lo logrado dependía de factores externos y circunstancias ajenas a su control, y que la sensación de inutilidad y olvido formaba parte de un proceso natural de transición y transformación, por doloroso que fuera. Al mismo tiempo, hubo momentos de lucidez y reconocimiento de que su trayectoria había dejado huellas imborrables en la cultura, el cine y el humor mexicanos, y que aunque el aplauso físico e inmediato pudiera desvanecerse, el impacto de su arte permanecería perdurable, aunque invisible. La conciencia de esta dualidad entre el olvido público y la permanencia de su aportación artística creó una intensa tensión emocional que Germán experimentaba a diario, manifestándose en cambios de humor, profundas reflexiones y una percepción más clara de sus propias limitaciones. Cada esfuerzo por mantenerse activo, cada intento por seguir creando, cada interacción social se convirtió en una prueba de resistencia física y emocional, y la sensación de no depender del reconocimiento ajeno se convirtió en una guía silenciosa para redescubrir una autoestima más íntima y personal. El dolor emocional que acompañó este periodo no se limitó a la conciencia del paso del tiempo o del deterioro físico, sino también a la constatación de que el mercado y la sociedad avanzan, a menudo sin esperar a los artistas que contribuyeron a su éxito, y que cada momento de brillantez, por intenso que sea, está sujeto a la efímera naturalidad de las cosas. El impacto de esta realidad afectó todos los aspectos de la vida de Germán, desde su rutina diaria hasta su relación con sus seres queridos, familiares y colegas, a medida que la vulnerabilidad se hacía visible y exigía constantes ajustes en su comportamiento, expectativas y esfuerzo físico. Se encontró confrontando limitaciones que antes no existían, adaptándose a nuevas rutinas, cuidándose como nunca antes y enfrentándose a la necesidad de depender de otros para seguir viviendo con dignidad. La conciencia de que los aplausos no acompañan a nadie hasta el final trajo consigo una lección dolorosa pero fundamental sobre la necesidad de valorar los momentos, los logros y el reconocimiento, pero también sobre la urgencia de cultivar los recursos internos, la resiliencia y el autocuidado, elementos que el éxito y la fama por sí solos no ofrecen. En este proceso, Germán llegó a comprender la fragilidad de la gloria, la importancia de las relaciones humanas genuinas y el valor de mirar hacia adentro, reconocer las limitaciones y encontrar maneras de seguir existiendo con dignidad, incluso cuando el mundo exterior parece distanciarse o perder interés.
Sentimientos de arrepentimiento, tristeza y abandono se mezclaron con pequeñas victorias internas, como momentos para recordar su talento, reconocer su propia trayectoria y comprender que, a pesar de las dificultades, su contribución al cine y la cultura seguía siendo significativa. Enfrentó el reto diario de equilibrar el peso emocional, las limitaciones físicas y la percepción externa, aprendiendo dolorosamente que incluso los grandes ídolos son, ante todo, humanos, y que el reconocimiento, por intenso que sea, no garantiza protección contra la fragilidad, el envejecimiento o el abandono. El golpe emocional que marcó esta etapa de su vida se convirtió, por lo tanto, en un punto de profunda reflexión sobre la fama, el éxito, las limitaciones humanas, la dependencia y la necesidad de autocuidado, demostrando que el hombre detrás de Tintán enfrentó no solo desafíos profesionales y físicos, sino principalmente internos e invisibles, y que el impacto del olvido y la soledad puede ser tan devastador como cualquier obstáculo externo. Este último periodo de vulnerabilidad no disminuye su legado, sino que revela la complejidad de la experiencia humana y la realidad de que, independientemente del talento, la fama y la historia construida, nadie es inmune al paso del tiempo, a las prioridades cambiantes del público, ni a su propia fragilidad, y que la vida de Germán Valdés es una conmovedora demostración de genio, pasión, humanidad y la inevitable impermanencia de todo lo que se celebra. Los últimos años de Germán Valdés estuvieron marcados por el silencio, un alejamiento de los focos que por tanto tiempo habían iluminado su vida y una sucesión de desafíos aparentemente insuperables. Lejos de las cámaras, los focos y el público que una vez lo adoraba, enfrentó dificultades económicas que lo obligaron a lidiar con restricciones que nunca había experimentado durante la cima de su carrera, cuando las salas de cine abarrotadas, los contratos lucrativos y la adulación del público llenaban sus días de oportunidades y comodidad. Cada día se convirtió en un ejercicio de adaptación, un doloroso proceso de aprendizaje a medida que hábitos antes sencillos, decisiones cotidianas e incluso actividades sencillas comenzaron a exigir atención, planificación y una energía que ya no poseía en abundancia. Su salud, ya debilitada por años de excesos, largas noches y la presión física y emocional del trabajo, decayó rápidamente, manifestándose en síntomas graves que limitaron su movilidad, fuerza y autonomía. El agotamiento constante, el dolor persistente, las visitas médicas y las hospitalizaciones periódicas hicieron de la vida diaria un desafío, un territorio que exigía paciencia, esfuerzo y resiliencia. Percibió, con dolorosa claridad, que el cuerpo que una vez sostenía actuaciones extraordinarias, improvisaciones brillantes y una energía inagotable, ahora era vulnerable y flaqueaba. Y esta constatación intensificaba la carga emocional de cada día, reforzando sentimientos de tristeza, arrepentimiento y soledad. Su vida social, antes llena de reuniones, risas, camaradería con colegas e invitaciones a estrenos y fiestas, se vio limitada e interrumpida por visitas esporádicas de familiares y amigos cercanos que intentaban ofrecerle apoyo, compañía y alivio emocional, pero que no podían llenar el vacío dejado por el distanciamiento del público y la percepción de una pérdida de relevancia. Tintán, quien había sido un símbolo de alegría, irreverencia e innovación cultural, ahora enfrentaba la dolorosa experiencia de comprender que el reconocimiento que había sido tan intenso y constante durante décadas podía desaparecer o ser reemplazado por un olvido silencioso, y que el afecto del público, aunque real, ya no se traducía en presencia, aplausos ni la energía que sustentaba su autoestima y vitalidad. La conciencia de esta realidad le trajo sentimientos complejos, una mezcla de melancolía, frustración y reflexión sobre el tiempo, la naturaleza efímera de la fama y la necesidad de apreciar los momentos y logros mientras aún pudieran disfrutarse plenamente.
Las dificultades económicas, aunque humillantes y dolorosas, no solo afectaron su rutina y seguridad, sino que también reforzaron su sensación de vulnerabilidad y aislamiento, recordándole que la estabilidad que una vez parecía garantizada era en realidad efímera y dependiente de factores externos, contratos y decisiones ajenas. Cada centavo debía administrarse con cuidado. Cada decisión debía analizarse con atención, e incluso los gastos básicos requerían esfuerzo consciente, planificación y a menudo la ayuda de familiares o amigos. El declive físico y emocional transformó cada interacción en un esfuerzo, cada salida en un reto y cada intento de retomar las actividades artísticas en un ejercicio de paciencia y resiliencia. Las limitaciones impuestas por su cuerpo y las circunstancias provocaron momentos de profunda introspección, en los que Germán reflexionó sobre su trayectoria, sus logros, los riesgos que había corrido, los talentos desperdiciados y las oportunidades que habían surgido y perdido con el tiempo. Esta reflexión, aunque dolorosa, también sirvió como testimonio de su singular contribución a la cultura mexicana, recordándole que a pesar del silencio y el aislamiento, su presencia histórica y artística persistió, aunque menos visible para el público. La constatación de que no experimentaría plenamente el reconocimiento tardío que tanto merecía fue una herida constante, pues si bien se le rendirían homenajes, menciones y remembranzas tras su muerte, no experimentó la satisfacción de presenciar consciente y plenamente el impacto de su arte, una experiencia que muchos artistas anhelan y valoran profundamente en vida. El vacío que dejó su ausencia en las pantallas, los escenarios y la vida cultural cotidiana de México se sintió intensamente, pues la población, aún admirando nuevos talentos y nuevas expresiones artísticas, sintió la pérdida del ícono que representó la irreverencia, la libertad y el humor. Un artista que había unido a generaciones con su carisma y talento únicos. Los homenajes póstumos, los reconocimientos tardíos e incluso las disculpas implícitas demostraron claramente que el país se había dado cuenta, demasiado tarde, de la magnitud de lo perdido, y que el valor de Tintán no era solo artístico, sino también simbólico, representando una época dorada de creatividad e irreverencia difícilmente replicable. La muerte de Germán Valdés dejó un vacío emocional en la cultura popular mexicana, una brecha que recordó tanto a fans como a colegas la fragilidad de la fama y la importancia del reconocimiento en vida. Comprender que los aplausos y la adulación a menudo no acompañan a un artista hasta sus últimos días hizo esta experiencia aún más conmovedora, reforzando la idea de que el tiempo y las circunstancias pueden ser implacables y que la contribución de un talento solo se aprecia plenamente cuando es demasiado tarde. Durante sus últimos años, incluso entre dificultades y limitaciones, Germán continuó reflexionando sobre su vida, su carrera y su impacto, reconociendo con melancolía que su presencia, su energía y su capacidad para hacer reír habían dejado una huella imborrable, pero que ya no podía disfrutar de la celebración y el cariño que antaño eran constantes e intensos. Esta constatación no disminuyó su legado, sino que aumentó la carga emocional de cada recuerdo de los días de gloria y las experiencias compartidas con el público y sus colegas. La conciencia del fin inevitable, sumada a la falta de reconocimiento inmediato y la sensación de aislamiento, transformaron cada día en un ejercicio de resistencia emocional y física, y cada recuerdo de su talento en una mezcla de alegría y tristeza. La historia de Tintán en estos últimos años es, por tanto, un vívido ejemplo de cómo el talento, la fama y la contribución cultural pueden ser inmortales, mientras que la experiencia del reconocimiento humano, el afecto inmediato y el aprecio personal pueden ser efímeras e injustamente postergadas. Aún así, la permanencia de su obra,
La risa que provocó, el estilo y la irreverencia que imprimió a la cultura garantizan que su impacto siga siendo sentido, estudiado y admirado por las generaciones futuras, demostrando que, si bien no experimentó un reconocimiento pleno en vida, su existencia, talento y legado trascienden el tiempo, perpetuándose como símbolo de creatividad, audacia y humanidad. La trayectoria de Germán Valdés durante sus últimos años revela intensamente la fragilidad humana, los límites de la fama y la importancia de valorar a los artistas en vida, recordándonos que el reconocimiento póstumo, por significativo que sea, nunca reemplaza el afecto y el aprecio que pudieron haber expresado mientras la persona detrás del mito aún podía ser contemplada. Cada dificultad financiera, cada problema de salud, cada momento de soledad e introspección reforzaron la lección de que el ser humano detrás del personaje también necesita cuidado, atención y afecto, y que la vida de un ícono cultural se compone no solo de brillantez y éxito, sino también de vulnerabilidad, lucha y memoria afectiva. La trayectoria de Germán Valdés durante sus últimos años revela intensamente la fragilidad humana, los límites de la fama y la importancia de valorar a los artistas en vida, recordándonos que el reconocimiento póstumo, por significativo que sea, nunca reemplaza el afecto y el aprecio que pudieron haber expresado mientras la persona detrás del mito aún podía ser contemplada. Cada dificultad financiera, cada problema de salud, cada momento de soledad e introspección reforzaron la lección de que el ser humano detrás del personaje también necesita cuidado, atención y afecto, y que la vida de un ícono cultural se compone no solo de brillantez y éxito, sino también de vulnerabilidad, lucha y memoria afectiva. La muerte de Tintán representó no solo el fin de un ciclo personal, sino también una reflexión colectiva sobre la naturaleza efímera de la fama, la necesidad de valorar el talento mientras está presente y el profundo impacto que un artista puede tener en la cultura, la sociedad y la memoria emocional de millones de personas. El país y el público se dieron cuenta demasiado tarde de que la ausencia de Germán Valdés no era solo la pérdida de un comediante, sino de un símbolo de irreverencia, creatividad y valentía, alguien que se atrevió a desafiar las convenciones, proponer nuevas formas de reír y vivir y crear una presencia única que permanece viva en el cine, la memoria y los corazones. Los últimos años, silenciosos, frágiles y marcados por las limitaciones, son también una demostración de que el genio y la humanidad pueden coexistir, que todo aplauso pasado es eterno, pero que la experiencia de ser celebrado en vida es preciosa, y que el tiempo inevitablemente sigue su curso, exigiendo reflexión, cuidado y valoración de lo que uno tiene y de quien está presente para recibir reconocimiento. La trayectoria de Germán Valdés en los últimos años es un testimonio de la complejidad del éxito, la vulnerabilidad humana y la importancia de ver a los artistas como individuos completos, con historia, fragilidad y un valor intrínseco que va mucho más allá de lo que se ve en las pantallas, los escenarios o en los aplausos que se desvanecen con el tiempo, recordándonos que el mito sobrevive, pero el ser humano también necesita ser recordado, cuidado y valorado. La verdad más dolorosa sobre Germán Valdés, el eterno Tintán, no reside en los excesos, vicios o enfermedades que marcaron sus últimos años, sino en cómo el sistema que lo encumbró, que transformó su talento en un fenómeno cultural, no lo protegió cuando más lo necesitaba. Desde sus inicios, Tintán cautivó a México con su irreverencia, carisma y capacidad para hacer reír, conquistando multitudes y creando una presencia aparentemente indestructible. Sin embargo, mientras su personaje se volvía icónico, el hombre detrás de la fantasía, el ser humano que respiraba, sentía y amaba, fue lentamente relegado a un segundo plano. El personaje eclipsó al individuo, absorbiendo su energía, dictando cada una de sus acciones y exigiendo una dedicación total, mientras que los responsables del sistema cinematográfico y cultural que lo catapultó a la fama se centraron únicamente en lo que generaba ganancias, en películas que vendían entradas, en apariciones públicas que alimentaban una imagen pública impecable. Cada contrato, cada campaña, cada película, cada aplauso reforzaba el mito, pero no abordaba la vulnerabilidad del hombre, sin ofrecerle apoyo emocional ni protección contra el desgaste físico y psicológico que la fama inevitablemente conlleva.
Tintán, a pesar de su extraordinario talento, se sintió gradualmente más atrapado por las expectativas de la industria que libre para ser él mismo, y esta silenciosa conciencia creó una tensión persistente, alimentando miedos, inseguridades y una creciente sensación de aislamiento. Construir el personaje que tanto cautivó al público exigió una disciplina intensa, improvisación constante y una energía que no podía permitirse perder. Necesitaba mantener su sonrisa, irreverencia y presencia magnética incluso en los días en que la tristeza y el agotamiento prevalecían, y esta obligación autoimpuesta, reforzada por la presión externa, se convirtió en una prisión invisible que devoró lentamente su capacidad de vivir plenamente. El sistema, que se lucraba con cada éxito, nunca creó mecanismos para apoyar al artista cuando la atención se desvaneció, cuando el público comenzó a interesarse por nuevos rostros e historias, y cuando las ganancias disminuyeron, la atención, el cuidado y la protección también desaparecieron. Lo que se había considerado brillante e innovador pasó a ser visto como obsoleto, y el hombre que durante años había dado vida a la risa ajena sintió el peso aplastante de darse cuenta de que su importancia se había evaluado solo en términos de ganancias y visibilidad. La sensación de abandono no se limitaba a la falta de contratos ni a la disminución de su presencia en películas y programas, sino que se manifestaba en cada mirada, en cada ausencia, en cada gesto del público y de colegas que ahora seguían nuevas tendencias e intereses, dejando a Germán solo ante la dolorosa realidad de haber sido utilizado, admirado y luego olvidado. Su tragedia no fue solo física ni resultado de decisiones personales equivocadas, fue emocional, silenciosa y devastadora. Comprendió que todo el cariño, toda la atención y todo el éxito alcanzado no se traducían en un verdadero apoyo humano, en el reconocimiento de sus necesidades, en protección contra la erosión que inevitablemente causa la vida bajo los focos. Mientras Tintán seguía siendo un ícono en la pantalla, Germán se sentía invisible, perdido en medio de su propia creación. Un hombre que lo había dado todo por entretener, pero que recibió poco a cambio cuando la vulnerabilidad se hizo inevitable. Cada noche solitaria, cada dificultad económica, cada hospitalización, cada mirada preocupada de familiares y amigos que intentaban llenar el vacío, dejaban claro que la fama no ofrece inmunidad contra el dolor humano, y que por mucho que se quisiera al personaje, el ser humano necesitaba cuidados, cercanía y atención que trascendían el escenario, la película y el guión. La constatación de que su relevancia se había medido solo en términos de rentabilidad económica y no de valor humano, intensificó su sufrimiento. Reflexionó sobre cada momento de gloria, sobre las películas que marcaron la historia del cine mexicano, sobre las risas que provocó en millones de personas, pero este recuerdo vino acompañado de una sensación agridulce. La alegría de haber hecho historia se mezclaba con la tristeza de comprender que su propio valor como ser humano había sido descuidado. La cruel ironía de la situación fue que el mismo público que durante años clamaba por su presencia, reía de sus actuaciones y lo celebraba como un ícono, gradualmente comenzaba a desviar su interés hacia nuevas tendencias y nuevos artistas, dejando a Germán en un limbo de existencia visible y reconocimiento invisible. Experimentó la devastadora sensación de estar vivo pero ser irrelevante, de ser amado por un personaje que lo consumía, pero no protegido como un hombre que necesitaba apoyo. La trágica naturaleza humana de esta experiencia reside en que nadie se dio cuenta, mientras aún respiraba, de que el hombre tras el mito necesitaba cuidados, empatía y atención que trascendían el escenario, la película y el guión. Esta falta de protección, apoyo y reconocimiento efectivo transformó la caída de Tintán en un profundo drama, ya que el talento, el genio y la popularidad no pudieron salvarlo de la invisibilidad emocional. La vida de Germán Valdés en sus últimos años es un doloroso recordatorio de que el éxito aparente, la brillantez y la fama no son barreras contra la soledad, el olvido ni el dolor silencioso que puede acompañar la ausencia de atención humana. Luchó con su propia percepción de inutilidad y el miedo a quedarse atrás, entendiendo que el aplauso, por intenso que sea, es temporal
efímero y por sí solo incapaz de proteger contra los desafíos internos, el deterioro físico y emocional o el olvido del sistema que lo encumbró. La construcción del personaje, que se había vuelto más importante que el hombre, consumió su energía, absorbió su esencia y creó una distancia entre quién era y quién todos veían en pantalla. La separación entre el hombre y el ícono se convirtió en un abismo que ninguna gloria, ningún recuerdo de éxito ni ningún reconocimiento póstumo pudieron llenar por completo. Cada interacción con el público, cada contrato firmado y cada escena filmada reforzaron al personaje, pero el hombre se encontró cada vez más aislado, dependiente y confrontado con la realidad de que la vida no garantiza gratitud, cuidado ni atención, ni siquiera a los más grandes talentos. El dolor de ser olvidado en vida, de darse cuenta de que lo que construyó tal impacto cultural no se traduce en protección, amor ni consideración, es el aspecto más cruel de la historia de Tintán. El hombre que trajo alegría a millones descubrió que el sistema priorizaba la continuidad del mito, el lucro y la imagen, pero no la vida real, la salud ni la felicidad del ser humano que lo creó. Esta amarga y silenciosa realidad moldeó los últimos años de Germán Valdés, transformando su vida en un doloroso testimonio de la complejidad de la fama, la fragilidad humana y el costo emocional de ser idolatrado por un personaje que sobrevive más allá del hombre que la engendró. La lección imborrable es que la brillantez y el talento pueden ser celebrados por todos, pero el verdadero reconocimiento, la protección y el cuidado son escasos. La tragedia más profunda no es la muerte física, sino la sensación de ser olvidado estando vivo, consciente y con una historia que vivir y compartir. Esta es la realidad que define la caída de Tintán, no como consecuencia de sus vicios o enfermedad, sino como resultado de un sistema que enalteció el mito y descuidó al hombre, dejando un legado de alegría para otros y un recuerdo de soledad para quienes vivieron el proceso desde dentro. El impacto cultural de Tintán es inmenso, pero la tragedia de Germán Valdés nos recuerda que la humanidad, la vulnerabilidad y el cuidado personal no pueden ser reemplazados por los aplausos, la fama ni el éxito, y que el hombre detrás del personaje necesita ser recordado, valorado y cuidado mientras aún esté vivo, antes de que sea demasiado tarde. La historia de su vida es inspiradora y conmovedora, demostrando que el genio y el talento pueden crear inmortalidad cultural, pero no inmunidad emocional, y que la verdadera tragedia reside en ser olvidado, en perder visibilidad y protección mientras se respira, mientras se ama y se anhela ser reconocido, recordado y comprendido. Historias como la de Tintán demuestran que la fama es ruidosa al principio y cruel al final, que tras las risas a menudo se esconde un dolor que nadie oye, y que algunos ídolos solo reciben justicia cuando ya no la sienten. Y si esa historia te pareció pesada, hay otra figura del cine clásico cuya caída fue aún más silenciosa y casi nadie habla de ella.